Hola, buenas noches. Aquí estamos en Guanzontle, Pasote y Perejil, miscelánea cultural en arte y educación, donde vamos a hablar de distintos temas, pero yo los voy a cruzar y conectar con el arte. Quito los audífonos siempre porque me escucho doble. Bien, bueno, bienvenidos. Hoy el tema específicamente del que voy a hablar, la última vez terminé hablando sobre los campos de conocimiento y para ello usé de ejemplo una papa, la corté y bueno, la papa era el ejemplo de cómo funcionan los distintos, no cómo funcionan, ¿no? Es más bien, es una estructura de los campos los campos del conocimiento y entonces yo dije, bueno, la papa es como una especie, sería el campo, es el mundo, es el campo de conocimiento y si la cortamos una rebanada de esta papa, ese es un campo de conocimiento, pero dependiendo de tú cómo cortes la papa, es decir, el mundo, de lo que quieras conocer, puedes sacar muchísimos campos del conocimiento, ¿no? Bien, entonces de los que voy a hablar hoy van a ser sobre el, la magia y la razón, así los puse contrapuestos, ¿no? La magia y la razón, el gusto y lo bello, o lo estético, vamos a hablar de lo bello y lo estético, ¿sí? Que puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo, la tecnología y el cuerpo, ¿no? Estos temas decidí, voy a empezar a hablar de estos temas antes de hablar de las brujas, porque me interesa mucho, ¿no? Las brujas, las mujeres y en sí las personas y la medicina tienen una relación muy importante, ¿no? Y sobre todo las brujas, ¿no? La relación de las brujas con las plantas, ¿no? Bien, pero antes quería hablar primero de estos temas para poder ya tener como un antecedente a lo que es la bruja y después ya ahondar en por qué es mal vista a la bruja, ¿no? Y está asociada a la mujer, por cierto, ¿no? Porque también está el chamán o el brujo, pero ese ya es en el hombre. Y ahí es distinto, ahí será distinto. Ah, ok. Bueno, para empezar, bueno, este es un chistín, ¿no? Dice, a mí me gusta mucho, por cierto. Dice, había un pez que quería ser locutor, salió al aire y se murió, ¿no? Bueno, a mí sí me da risa, ¿no? Ok, este chiste es muy bobo, pero no sé, yo también soy muy bobo y me gustan esos tipos de chistes, ¿no? Es para hablar sobre la magia y la razón, ¿no? Es como que hay que entender un poquito para de dónde se basa la magia. La magia se puede decir que es lo irracional, ¿no? Es decir, lo que no está dentro de lo racional, lo que no se explica con esta eh, verificación o comprobación de la verdad, ¿no? Y la razón sí, ¿no? Generalmente cuando alguien está argumentando sobre algún tema, siempre dice, ah, ya ves, tenía razón, ¿no? O te lo dije, sí pasó, entonces tenía razón, ¿no? Pero cuando hablamos de magia, pues no estamos hablando de lógicas o de razones, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Entonces, por eso puse este chiste, ¿no? Había un pez que quería ser locutor, salió al aire y se murió. Digamos que lo lógico es que eh, cuando te cuentan un chiste, disloca la realidad, ¿no? Es decir, te contrapone dos cosas, un absurdo con algo supuestamente racional. Aquí lo absurdo es que había un pez que quería ser locutor, pero generalmente cuando empezamos a hablar del chiste, todo el mundo pone atención y dice, ah, sí, un pez que quería ser locutor. Pues estás diciendo un absurdo, ¿no? Es algo irreal, ¿no? Y luego salió al aire y se murió y uno se queda serio así de, ah, pues claro, pues si un pez no puede vivir afuera del agua, pues se muere, ¿no? Pues sí, es obvio, ¿no? Pero ahí está el chiste, pues, ¿no? Que es la relación de un absurdo o con supuestamente algo que pertenece a la realidad, que es un pez, pues no puede vivir fuera del agua, entonces por eso es un juego de palabras este chiste, ¿no? De que había un pez. Pero el chiste es esta idea, es gracioso porque hay un absurdo, pues, ¿no? Que es que un pez que quería ser locutor, pues es un absurdo, ¿no? O sea, no es una realidad. Por eso funcionan los chistes, pues, porque cuestionan la idea de la realidad y por eso es gracioso, pues, ¿no? De hecho, eh,
las formas de representación dentro del, digamos, los retratos, para no hablar de formas de representación, los retratos, antiguamente que se hacían los retratos estos de pintura, a los emperadores, y actualmente sí se les hace retratos todavía y fotografías, ¿no? Y generalmente se les hacía a los emperadores, puesto que eran muy caros, el pintor de la corte les hacía su retrato, ¿no? Y de esa manera podemos saber cómo eran, puesto que no existían las máquinas fotográficas, ¿no? Los aparatos fotográficos, perdón. Entonces, estos retratos nos permitían saber quiénes son, pero además de saber que nos permitían saber quiénes eran, o cómo eran, más que quiénes eran cómo eran. Bueno, también podemos saber quiénes eran por las vestimentas que traían, ¿no? Pues si traían un elemento en las ropas como la corona, pues obviamente pues, significa que era el rey, ¿no? Bueno, además de esto, que te permitía la pintura o la construcción de la imagen, también te nos indicaba cuál era una realidad, pues, ¿no? Digamos, como no existía este aparato, esta máquina fotográfica, digamos que esta pintura representaba una realidad, pues, ¿no? De hecho, la palabra realidad viene de rey, pero bueno, luego de eso hablaré. Más bien lo que me interesa es esta idea de la imagen como objeto de la verdad. Pero es una imagen construida por un pintor, es decir, no por una máquina fotográfica que se convirtió ya en, cuando lo inventaron, de hecho los lentes se llaman objetivos, ¿no? Con un objetivo, un lente así se le llama objetivo, y después esta palabra objetivo, por extensión, la ciencia la utiliza para hablar de que la realidad, dentro de la realidad hay un campo de la objetividad, es decir, que es de común acuerdo algo verdadero, algo real, ¿no? Es decir, el cielo es azul, ok, pues sí, es de color, lo vemos de color azul, no es que sea azul, sino lo vemos de color azul, ¿ya? Entonces el pintor, ¿qué es lo que hace? Pues pinta el cielo de color azul, ¿no? Entonces el pintor, al retratar al rey, estaba generando un documento a través de una imagen, un documento histórico, es decir, estaba siendo objetivo, ¿no? Ante una realidad, pues, ¿no? Como elemento de verdad. Pero acá hay algo muy importante, la forma en que se retrataba a estos jerarcas. Es decir, no vemos a ningún rey o a ningún jerarca riéndose, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos reímos se deforma la cara, ¿no? Así te ves como bobo, ¿no? Hasta la voz se deforma, ¿no? Entonces cuando te pones serio y ves hacia el cielo, ¿no? Como político, es alguien que está pensando, ¿no? Cuando levantas los ojos estás pensando. Entonces está prohibido retratar a los monarcas o incluso actualmente es como, bueno, no es castigado, digamos, no te cortan la cabeza, pero a un fotógrafo lo regañan si tú retratas a un político pues en plena oratoria, con una mueca, ¿no? Riéndose, porque eso lo hace ver como un bobo, como alguien que no piensa. Entonces, obviamente en la pintura, pues, estaba prohibido retratar a un jerarca riéndose, porque eso significaba que era alguien que no pensaba, que era un bobo, que era un bufón, ¿no? Es alguien que no piensa. De hecho a nosotros cuando estamos en una fiesta, lo peor que nos puede pasar, bueno, no es lo peor que nos puede pasar. Digo, es común que te tomas fotos, pero pues, tú estás en la fiesta, te estás divirtiendo, lo menos que estás haciendo es pensando en ideas lógicas o una gran idea, ¿no? Bueno, sí puedes tener una gran idea en una fiesta, pero me refiero que es algo completamente corporal, te estás riendo, te estás gritando, estás saltando, estás cantando, entonces pues, te toman el retrato y pues sales con una cara completamente pues descompuesta, ¿no? Y entonces no te gustan, no te gustan esas fotos. Entonces voy a ese punto, que es los logocentrismos. Digamos que para poder hablar de todo este pensamiento mágico, tenemos que primero entender, bueno, no tenemos que entender primero eso, pero a mí me interesaba primero abarcar esta parte, que es los logocentrismos, es decir, que nuestra cultura moderna, en general, en el mundo, pensamos así, ¿no? Es decir, todo se centra o parte de la razón, ¿no? Es decir, en un solo punto, no como lo que yo les presenté de la papa, ¿no? Sino más bien es esta idea de que
todo tiene un origen racional. Todo está centrado en un pensamiento lógico y racional. Y por lo tanto, todo lo que no es racional no es negado, ¿no? Es negado, es algo como que no es realidad. Y por lo tanto, si no es realidad, entonces otro tipo de pensamiento se niega. Por ejemplo, el pensamiento mágico, ¿no? Y bueno, nosotros el pensamiento moderno, ya, aunque muchos lo niegan, ¿no? Que ya no es logocentrismo, sí es logocéntrico, ¿no? Ahora bien, todo esto viene del antropocentrismo, que es, aquí lo pongo, es el ser humano como centro del cosmos, ¿ya? Yo les había mostrado estas esculturas, estas Venus prehistóricas, que eran las formas de representación, las primeras formas de representación del ser humano, ¿ya? Y que era de género femenino. Entonces, y no el masculino, que el masculino está representado de otras maneras, ¿no? A través principalmente del pene, ¿no? Había distintas formas de penes en huesos, en piedras, en cerámicas y en maderas, ¿no? Bien, pero la mujer era el cuerpo completo, ¿no? Y yo les explicaba que esta era más que una manera para que tú observaras estas figuritas, era una manera de entenderse a sí mismo, es decir, te retratas a ti mismo o te dibujas a ti mismo o te esculpes a ti mismo para entenderte, ¿no? Más que para hacer una representación. Sí es para hacer una representación de ti, pero no es para que alguien más la vea, sino para entenderte a ti mismo, ¿no? No surge de ahí este concepto del antropocentrismo. Este concepto del antropocentrismo es una visión, digamos, que la antecede a finales de la Edad Media, ¿no? Porque antes se tenía otra visión general del ser humano. Digamos, a finales de la Edad Media, pero en Europa, porque en Mesoamérica, digamos, aquí en todo lo que es Latinoamérica, México, Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Y Norteamérica también incluidos, ¿no? Porque todavía no eran colonizados por los ingleses, ¿no? Se tenían otras visiones no antropocéntricas, sino tenían otras visiones, digamos, el ser humano era parte de esa naturaleza, ¿no? Del cosmos, pues. No todo partía del ser humano, nada más que la cultura europea se clavó con los griegos, ¿no? Cuando el Renacimiento, de hecho decidieron llamarle Renacimiento porque fue un redescubrimiento de las culturas antiguas y específicamente la griega, ¿no? Por parte de los romanos. Entonces cuando los romanos descubren todos estos libros, todos estos textos de Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, pues bueno, no se apantalla, bueno, realmente sí son apantallantes, ¿no? Son vigentes hasta la actualidad toda esa filosofía y esa visión. Sin embargo, es muy antropocéntrica. Digamos que todo lo centran, el mundo gira alrededor del ser humano, ¿no? En pocas palabras eso quiere decir, ¿no? Por eso antropos quiere decir humano y centro, es decir, el humano es el centro, ¿no? Bien. Entonces, no voy a poner puros textos, también voy a poner imágenes, que ahorita ya, luego es demasiado aburrido poner textos, ¿no? Y de aquí me voy al adultocentrismo, el ser adulto como poseedor de la verdad y la razón, ¿ya? Y esto también tiene que ver como la idea de que el adulto es el experimentado, el sabio, el que tiene bueno, no digo que no, o sea, sí es cierto, sí. Sin embargo, el adultocentrismo, eso quiere decir que todo tiene que salir del adulto y entonces hay una negación del pensamiento de cuando somos niños, porque generalmente hablamos en tercera persona, es que los niños, o sea, como si uno nunca hubiera sido niño, ¿ya? Entonces, me choca decir, es que los niños, ¿no? Siempre digo, cuando yo era niño, ¿no? Y entonces, cuando éramos niños, vas creciendo y te vas acostumbrando que hasta que llegas a ser adulto, porque entonces esto lo repiten mucho en la adolescencia, ¿no? Todavía no porque eres niño, todavía no puedes hacer esto porque eres niño, todavía no puedes pensar en esto porque eres niño, ¿ya? Y ahí surgen muchos tabús, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? Todavía no puedes conocer sobre la sexualidad porque eres niño, entonces ¿cuándo? Cuando seas adulto, y entonces cuando eres adulto, ¿ya? Entonces la edad moderna, es decir, nuestra cultura actual, ¿no? Está basada en el adultocentrismo,
¿no? El ser adulto como poseedor de la verdad y la razón. Y es decir, cuando somos niños, te das la idea de que no tienes voluntad, no tienes deseos, no sientes nada. Bueno, sí sientes, pero es esta idea de que solo las cosas pueden ser conocibles o puedes acceder a ellas hasta que eres adulto, ¿no? Y tiene que ver mucho con la magia del pensamiento mágico, ¿no? Cuando somos niños, siempre somos seres creativos a todo lo que da, porque nuestro cerebro es como esponjita. De hecho, entre los 3 y 5 años es una esponja en potencia, ¿no? O sea, ya es cuando te vuelves adulto, es al contrario. Cuando te vuelves adulto, el cerebro se empieza a secar, pues, ¿no? O sea, esa esponjita literalmente se empieza a secar, ¿no? Y se empiezan a deshacer el declive de las neuronas empieza a los 25 años, en promedio, ¿eh? O sea, también dependiendo de, de cómo hayas vivido tu vida, ¿no? La adolescencia. Entonces, en promedio, a los 25 años empiezan a morirse las neuronas, ¿ya? Y ya después han descubierto que las neuronas se pueden autorregenerar, así como cuando te cortas, la piel se separa y se regenera, también las neuronas bueno, que siempre se están regenerando, pero el proceso de regeneración es tan lento que creo que son años para regenerarse cada neurona, ¿no? Pero bueno, eso ya es otras investigaciones futuras. Pero puse lo del adultocentrismo porque les digo, tenemos esa cultura, ¿no? Que el adulto es el ser superior, ¿no? Y bien, como voy a hablar del cuerpo y el pensamiento mágico, bueno, aquí le he dicho que el pensamiento es un pensamiento no basado en la razón, ¿no? Y entonces, ¿en qué se basa el pensamiento mágico, ¿no? Si no está basado en la razón, ¿de dónde viene? Pues el pensamiento mágico es todo aquel con lo que nos explicamos lo que no podemos explicarnos mediante la razón, ¿no? Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, antes de ahí surge la mitología, ¿no? Todas estas narraciones míticas, fantásticas, de cómo se originan las cosas, que no vienen que no te las puedes explicar de una manera racional, científica, verificable. Digamos, por eso se crearon los dioses, ¿no? El dios del rayo, de repente dices, ok, caen rayos, se quema el campo, yo me muero si me cae un rayo, y entonces, pues, ¿eso de dónde viene? Pues viene del cielo, seguramente es una persona lanzando rayos, y creas toda una historia para poder explicarte de dónde surgen esos rayos, porque así somos los seres humanos, queremos explicarnos siempre las cosas, ¿ya? Yo no niego ninguno de los dos pensamientos, de hecho me gustan muchísimo las mitologías, los mitos, pensar otras posibilidades que no nada más sean las apegadas a las verificables científicas racionales, ¿no? Entonces el pensamiento mágico es un pensamiento no basado en la razón, ¿no? Pero ¿de dónde viene esta idea del antropocentrismo, ¿no? O de la autoconciencia y del pensamiento mágico? Pues de nosotros mismos, pues, ¿no? Entonces me puse a buscar las primeras o los primeros, por ejemplo, documentos de la anatomía humana, ¿ya? De cómo funcionamos por dentro, ¿no? O sea, siempre estamos buscando, entendemos que el conocimiento siempre viene de afuera, ¿no? Por un lado, pero el antropocentrismo se centra en la idea de ser conscientes de uno mismo. Bueno, exacto. Y entonces, uno de los grandes tabús era cómo éramos por dentro, pues, ¿no? Y vemos aquí que un italiano hizo este dibujito, Guido Vigano, ¿en qué año decía ahí? 1345 hizo el dibujo, o sea, un poquito antes de morirse. Él se murió en 1349, ¿no? Nació en 1280 y murió en 1349, era italiano. Y entonces, no, pero antes de pasarme a Andrea Vesalius, ¿qué era este dibujito, no? Digamos, por la época es de la Edad Media, ¿no? Si lo vemos que pareciera un dibujo de niño, pero no, hay una relación aquí que decimos, es que las personas de la Edad Media o de las personas de Mesoamérica no sabían dibujar, ¿no? No sabían dibujar de manera realista. Y no, más bien, no era su intención copiar la realidad, hacerla mimética, sino que se entendiera. Cuando nosotros dibujamos, cuando somos niños, no nos interesa copiar la realidad, nos interesa utilizar el dibujo como una forma de lenguaje, es decir,
tiene 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, pues ahí está, es un ser humano, ¿no? Y así de simple. Entonces en la Edad Media igual, obviamente más complejo, si vemos, si tiene ojos, nariz, boca, es un hombre, tiene genitales, pero podemos ver aquí que le pone como 3 pulmones. Si ustedes alguna vez abrieron un animal en sus clases de anatomía, o si han visto un cadáver, es muy difícil distinguir entre un órgano y otro, pues, o sea, tienes que separarlos cada uno, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros dibujos, pero aquí lo interesante es que estas personas que dibujaron a la anatomía humana pues, eran médicos, ¿ya? Es decir, se los permitían porque eran, bueno, lo que se llamaba, eran teólogos, había una relación directa entre la religión, la filosofía y la medicina, pues, no estaban separados, era una sola cosa, pues, ¿no? No como ahora que sí hay una diferencia entre un hombre religioso, un médico, ¿no? Un psicólogo, un filósofo, sí es distinto. O sea, están separados, pues. Y antes, estas personas, estos médicos, eran al mismo tiempo teólogos, filósofos, médicos, chamanes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eran médicos, pues, ¿no? Sí están reconocidos como médicos desde esa época, de ahí viene la palabra. Y luego, más adelante, ya vemos en 1500, ¿no? Andrea Vesalius, que ya tiene un dibujo que llamamos, entre comillas, más realista, ¿no? Más apegado a, o mejor dicho, mimético. Que mimético quiere decir igual a la realidad, como un espejo, ¿no? Es una copia fiel de la realidad, ¿no? Sin embargo, no lo pone en una cama, ¿no? De una cama médica, sino lo pone como si estuviese vivo, pues, ¿no? Obviamente la disección se ven los músculos, se ven algunos órganos, y generalmente utilizaban la técnica del grabado, ¿no? Para poder reproducir este dibujo múltiples veces. Y este lo hizo en 1500, bueno, entre 1514 nació y 1564 murió, ¿no? Este es uno de mis preferidos, este lo hizo, bueno, Hieronymus Bruchwing, fue el que lo publicó, no se sabe muy bien quién lo hizo, hay distintas, se llama El hombre herido, siempre se me olvida 1497, ¿no? Antes del de Vesalius. Se llama El hombre herido y entonces es una representación de disección medieval, pero ok, vemos que distintas herramientas como cuchillos, lanzas, espadas, un bastón, una rama abajo, un clavo, ¿no? Lo están hiriendo. Entonces, es decir, es la disección del cuerpo, pero además están mostrando cuáles son las principales formas de herirse en la guerra o en la naturaleza, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que ya no ponen pues, insectos, ¿no? O serpientes, arañas, sino lo único que ponen como en los pies es un clavo, una rama, una especie de espina, una lanza, el cuchillo, y generalmente las partes del cuerpo donde generalmente eran heridos las personas en batalla o peleas, pues, ¿no? Y se llama El hombre herido, ¿no? Entonces era una forma distinta de entender. Es decir, aquí también estamos viendo, está mostrando lo vulnerable del cuerpo humano, ¿ya? Es decir, somos cuerpos vulnerables, pues, ¿no? Y cómo te puedes dañar. Porque recuerden que esto los hacían médicos, pues, ¿no? Entonces eran tratados realmente, eran tratados del conocimiento. Entonces, estamos viendo estos dibujos no como una forma artística, sino eran una forma de conocer el cuerpo, cómo era por dentro, cómo funcionaba, y para saber cómo curarlo, también había que saber cómo se dañaba, ¿no? Y en el caso del hombre herido, eso es lo que está estudiando este médico, ¿no? Que fue Hieronymus Bruchwing, que fue el que publicó este dibujo, ¿no? No se sabe bien de quién es este dibujo, pero hay varias versiones de este dibujo, y eso lo publicó en 1497, ¿no? Y luego vemos el de esta mujer, y todos los dibujos, en este caso, todos estos dibujos fueron hechos por médicos, no había mujeres, o por lo menos no se les permitía practicar la medicina oficialmente.
por eso tiene que ver mucho con la brujería, ¿no? Porque si, pues ya más adelante vamos a ver que la brujería realmente, o las brujas, eran realmente las médicas, las mujeres médicas, ¿no? Nada más que como lo tenían prohibido, pues obviamente tenían oficialmente hacerlo, pues no se les reconocía de esa manera, y si lo practicaban, pues era negado y se les decía brujas, ¿no? Y obviamente pues las quemaban, las mataban, etcétera, ¿no? Bien, entonces aquí estamos viendo un dibujo donde es con el feto, son las distintas, parece una flor de cómo está abierto el abdomen, y está representando las etapas del feto, ¿no? Bien, y lo hicieron entre 1552 y 1616 por Giulio Cesare Casseri, también italiano, ¿no? Luego tenemos otro que también me gusta mucho, que ya es de 1560, y vemos la representación anatómica de los huesos, pero no de los órganos internos, pero con su piel, la trae colgando en el brazo, ¿no? Toda su piel, es un hombre desollado, como si se hubiese desollado, tiene un cuchillo, como si él mismo se hubiese desollado. Desollado quiere decir quitarte la piel, quitarse la piel, ¿no? Mediante cuchillo, eso sí, ¿ya? Entonces es un hombre desollado, pero te está mostrando distintas partes de los músculos y su piel. Y luego, de aquí nos vamos a ir a la prehispania y regresamos al el famoso Códice Badiano de las plantas medicinales, ¿no? Que es de Tlatelolco, en el siglo XVI, ¿no? Se encuentra este códice y la relación del cuerpo humano en las medicinas, ¿no? Este códice tiene las plantas medicinales prehispánicas, ¿no? Este famoso Códice Badiano. Actualmente ya hay facsímiles y creo que sí se puede comprar, ¿no? Hizo una publicación la UNAM, por cierto, ¿no? Hace poquito. Entonces puede investigar dónde está, pero aquí vemos una relación directa, es decir, en la prehispania, ahorita les voy a mostrar cuáles son sus dibujos de la anatomía. Es que son distintos a los europeos, los dibujos que hace los hombres mesoamericanos antes de la conquista, tienen una concepción distinta, pues. No viene de esta cultura antropocéntrica griega, por lo tanto es otra visión sobre la relación del hombre y el cosmos, ¿no? Aquí es una relación directa con las plantas. La relación que se tenía en Mesoamérica era muy distinta a la europea, ¿no? Entonces volvemos a esta relación con las plantas. Si se fijan en los anteriores, simplemente es tratar de describir el cuerpo humano y su vulnerabilidad, y siempre se regresa al ser humano. Eso está muy bien, pues, y está bien bonito, o sea, no hay que negarlo. Siempre hay que estar consciente de ello. Nada más que lo malo es que esta se impuso, ¿no? Se impuso solo esta visión, ¿ya? Y en cambio aquí, cuando hablamos de medicina en Mesoamérica, pues empezamos a hablar desde las plantas, ¿no? Ya no se está hablando, no se parte desde el ser humano, ¿no? Bien. Entonces, me voy a Xipetotec, ¿no? Decidí ponerlo porque me parecía muy coherente con el otro dibujo, que era el de este hombre desollado, que tiene la piel cargando sí mismo, pero no tiene no lo hace de una manera, lo hace de una manera, digamos, artística, ¿ya? No lo pone así como cadáver muerto, sino lo pone como si estuviera vivo y cargando su propia piel, pero no tiene ninguna relación o significado simbólico con los dioses o con las plantas o con la naturaleza. Simplemente era una forma de representar, de ilustrar, más que representar, de ilustrar el cuerpo humano y sus músculos sin piel, ¿no? Digamos, como una forma artística. En cambio aquí sí hay una relación distinta, es decir, eran rituales, pues, digamos. Yo no sé a ciencia cierta, porque sí busqué esa información, si es que sí había un conocimiento médico, es decir, de curación, muy claro. Sí tenían distintas técnicas, incluso había dentistas, había, bueno, digamos que los
cirujanos prehispánicos, ¿no? O sea, hacían trepanación. Trepanación quiere decir perforación en el hueso del cráneo. Eso quiere decir, una trepanación es específicamente una perforación en el cráneo. Entonces, todas estas técnicas médicas prehispánicas estaban siempre relacionadas con sus creencias y su cosmovisión, ¿ya? Directamente con los dioses. Ajá, entonces, Xipetotec era el dios de la regeneración, del maíz y de la guerra, en la que él siempre era representado con la piel de un guerrero. Bueno, de hecho, los rituales, como lo describen los códices históricos, en los rituales los sacerdotes, bueno, así eran llamados, ¿no? Bueno, o tlatoanis, pues, se ponían la piel de un guerrero que se había dado por voluntad en el sacrificio, la pintaban de amarillo toda la piel. Por eso vemos que este dibujo está los pies rojos o cafés rojizos son los del tlatoani, y luego encima de él se ponían la piel del guerrero. Si se fijan, es completamente amarilla y tiene 3 franjas rojas a esa piel, ¿ya? No me acuerdo qué simbolizaban, pero bueno, las manos del guerrero muerto, o sea, su piel están colgando, ¿ya? Y las manos del tlatoani están agarrando distintos, siempre tiene un escudo, la representación de Xipetotec siempre va a tener un escudo y este bastón de mando, que no recuerdo qué significaba. Y bueno, es toda una narrativa mitológica con Quetzalcóatl, no me acuerdo de quién es hijo, ¿no? Toda esa historia no me la sé, que sí la tengo que estudiar y luego se las cuento porque está bien interesante, solo la leí rápidamente. Por eso ponen esta serpiente emplumada, ¿no? Que representa a Quetzalcóatl, ¿no? Pero representa esta idea de la regeneración, por eso el cambio de piel, ¿ya? En general. Entonces es otra visión de digamos, anatómica, pues, ¿no? Aquí tenemos que esta se relaciona mucho con la del hombre herido de medieval, en la que una de las técnicas médicas que practicaban, este dibujo no viene de un códice, este es otro, bueno, sí viene de un libro de tratado médico indígena, bueno, pero si se fijan es más moderno, ¿no? Es una ilustración más bien que ilustra cómo se curaban, es decir, cuando tenían una herida o un moretón, lo que hacían, se llena de sangre, cuando se hace un moretón se pone morado, ¿no? Es la palabra moretón, se pone morado o negro o verde, ¿no? Porque ahí se coagula la sangre. Entonces cuando ellos tenían una herida, lo que hacían era perforarse ese moretón, obviamente era, imagino, con pus y sangre y ahí, ¿no? Se perforaban ese moretón para drenarlo y sacar toda la infección. Entonces era una práctica médica. Entonces también hacían este tipo de manuales en la que tenía que correr la sangre para ser curado, ¿no? Esta creo que sí viene en el código badiano, no recuerdo. Y luego tenemos al hombre de Vitruvio, hizo Leonardo da Vinci, pero viene de esta, obviamente Leonardo da Vinci era italiano, educado con toda esta cultura grecorromana, antropocéntrica, en la que describe perfectamente la razón y como centro y el hombre como centro del universo, ¿no? Que lo inscribe en un círculo y un cuadrado y está sobrepuesto de un hombre con los brazos abiertos para estudiar las proporciones del cuerpo humano, pero es decir, las proporciones del cuerpo humano son las que van a establecer las relaciones con el mundo, ¿no? Eso es lo que te está diciendo este dibujo, pues, ¿no? O sea, el ser humano como centro del universo. Ya no vemos una representación femenina, si se fijan son puras representaciones masculinas, ¿no? En las prehispánicas hay representaciones también femeninas, que es muy interesante. No todas se basaban solo en el dios varón, porque también había diosas madres, ¿no? Y diosas asesinas, bueno, así lo digo yo, pero no eran asesinas como tal, ¿no? Con nuestra concepción, sino eran diosas también que desmembraban, tenían hijos, mataban a sus hijos, se los comían, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esta, ¿no? Que es esta visión antropocéntrica, ¿no? De Leonardo da Vinci. Pero aquí hay otra que me encanta, y ya es la última imagen,
y está bien bonita. Esta sí viene en el códice, ahorita les digo cuál. No, no lo tengo ahorita, si no se los doy al ratito, pero bueno, ahorita lo voy a hacer grandote. Se parece mucho al hombre de Vitruvio. Sin embargo, lo que está alrededor de él, sí, tiene una forma circular, pero son todos los elementos de la naturaleza que se relacionan con cada uno de los órganos. Es decir, no es esta idea de la razón matemática del pensamiento humano, sino es el hombre y cada uno de los elementos naturales que están relacionados con los órganos de su cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que la culebra está relacionado con el pene, por aquí tenemos el aire, el perro, el conejo y distintos elementos más que se relacionan con él, ¿no? Y entonces aquí vemos otra relación, pues, es decir, la relación del cuerpo conectado con los elementos de su entorno, ¿no? Que iban haciendo asociaciones, pero estas asociaciones eran de espirituales, mágicas, religiosas, ¿no? En cambio, en las otras, y más o menos son de las épocas, para irlos relacionando. Entonces, sí había una investigación aquí, no es que no hubiera. Si ustedes tratan de querer comprobar que, no sé, en otra cultura, no digamos no, las culturas prehispánicas de Mesoamérica, pero digamos de otro lado, en China, ¿no? Comprobar que sí tenían conocimiento o no bajo la mirada centroeuropea, pues es que no puedes hacer eso, porque si hacemos eso, no los vas a encontrar, ¿no? Es decir, pues es como las películas norteamericanas de Estados Unidos, donde pues es chistoso, pero ya estamos acostumbrados a ello, que te están hablando sobre la historia griega, pero está hablada en inglés, ¿no? Y entonces, pues a mí se me hace chistoso ya cuando lo analicé, dije, pues qué absurdo, ¿no? Es decir, están hablando en inglés para que los norteamericanos entiendan esa película, ¿no? O sea, ¿ya? Pero sin embargo, pues, obviamente pues, ellos hablaban griego porque están hablando de una historia griega, ¿no? O imagínense, la otra vez vi una película blanco y negro de 1950 y tantos, ha de haber sido de los 40 más bien, sobre Tenochtitlan, y creo que la filmaron en Teotihuacán, ¿no? Y entonces era un actor de esos famosos, pues como Marlon, no sé, un actor antiguo, ¿no? De los 40, de 1940. Que tenía como una especie de caparazón de tortuga de plástico en el pecho, pero él tenía un corte completamente, pues moderno, ¿no? Completamente lampiño, y una chica como tipo Marilyn Monroe con esos peinados, entonces ella era la Malintzin, ¿no? Entonces es como que todo pues es muy forzado, ¿no? Esas representaciones. Entonces por eso me gustó mucho esta imagen que tenemos aquí, porque te muestra claramente cuál es la relación de su cuerpo con los elementos de la naturaleza, pues, ¿ya? Es decir, tienen otra visión de su cuerpo, no es esta visión completamente basada en la razón, ni en el ser humano como centro del universo. Que no es mala, más bien, solo que si vemos esa sola visión, vemos desde ahí todo, pues entonces pues, estamos bien fritos, ¿no? Y por eso tenemos muchas broncas luego. Bien, esta es la última imagen, y yo creo que la voy a dejar hasta ahí, porque si no se va a ver muy largo. Y la próxima sesión, bueno, no es una sesión, la próxima charla, voy a hablar ahora sí sobre las brujas, más sobre el pensamiento mágico, pero de aquí parte, ¿no? Es decir, hay una visión de nuestro propio cuerpo en relación con la naturaleza, pero hay una que se contrapone, ¿no? Es decir, se contrapone la eurocéntrica, antropocentrista, logocentrista, con este pensamiento que no está basado en la razón, sino que establece otras relaciones, ¿no? Más mágico-religiosas, fantásticas, míticas, ¿ya? Que no por ello no quiere decir que no sean verdad, es otro tipo de verdad, ¿ya? Bueno,
Entonces, dejen, aquí le pico a mi compu. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Si quieren poner algún comentario. Bien, por mi parte sería todo hoy. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta pronto.